se mezclan emociones, donde hay distintas reacciones desde la moneda hacia abajo, en todos los sectores políticos. Pero tenemos reacciones, por ejemplo, a través de Claudia Díez, directora de la Fundación Miles, fundación que ha estado muy de cerca con esta situación y lo que ha acontecido en esta jornada en el Tribunal Constitucional. Claudia, muy buenas tardes, bienvenida a Taco Clave. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, se ha señalado esto como una jornada histórica a propósito que esta resolución, esperado desde el viernes pasado en el Tribunal Constitucional, en definitiva le da luz verde para el tema de la ley de aborto en 3 causales, de penalizar la interrupción del embarazo. ¿Cómo se sienten ustedes como fundación con esta resolución? Bueno, nosotros estamos muy contentas, estamos felices porque este efectivamente es un hecho histórico, tan importante como cuando nos dieron el derecho a voto, y la Corporación Miles ha estado desde el principio, ¿no? Incluso desde 2013, cuando se presentó el primer proyecto con estas 3 causales, y creemos que ha sido un gran avance en los derechos de las mujeres, en la democracia del país, y creemos que Chile ganó. Y lo más importante es que junto a sindicatos, ONG, partidos políticos, movimientos, personas, estuvieron estos 3-4 días ahí dispuestos a esperar la resolución del Tribunal Constitucional, que por cierto nosotros siempre pensamos y exigimos que el Tribunal debería haber hecho un fallo positivo, ¿no? Sobre todo porque es una ley que se ganó en el Congreso, un Congreso elegido democráticamente, y a distinción del Tribunal Constitucional, que no es un tribunal elegido democráticamente, así que tenían en sus manos, y creo que lo lograron, el poder devolver a las mujeres un derecho que se nos había conculcado en plena dictadura militar. Estamos conversando con Claudia Díez, directora de Fundación Miles, a propósito de este fallo del Tribunal Constitucional. ¿En algún instante tuvieron dudas que iba a ser positivo lo que ustedes esperaban, el fallo de la resolución de hoy? Sabes que sí, tuvimos dudas porque efectivamente ha habido un retraso en todas las decisiones durante este último tiempo. La derecha siempre trató de que este proyecto no saliera y además que la composición del Tribunal Constitucional evidentemente no es la más democrática, ¿no? En términos de cómo piensan sus ministros. Tuvimos dudas, pero hoy día, bueno, creo que primó la cordura, primó el concepto de la libertad, el concepto del derecho a la autonomía de las mujeres, el derecho a decidir, y primó sobre todo la escucha de la ciudadanía, que en un 70% siempre ha apoyado esta ley. Así que estamos muy contentos por el trabajo que ha hecho tanto el gobierno como el Parlamento y la sociedad civil, que creo que sin nosotras esto no hubiese sido posible. Claudia, hay un aspecto del fallo, la resolución, que en concreto se va a conocer en unos días más. Esto no va a ser inmediato. ¿Tienen alguna duda de alguna situación que pudiera surgir, que pudiera de alguna manera oscurecer esta alegría y felicidad que sienten ustedes? Mira, lo que nos dicen que está aprobado por 6-4, es decir, que no es inconstitucional. Evidentemente nosotros siempre estuvimos, y lo dijimos en un momento, que no estábamos de acuerdo con la objeción de conciencia para todo el equipo de salud, pero creemos también que los profesionales de salud son profesionales de muy alto nivel, que logran comprender cuando la mujer está sufriendo y que van a apoyar a las mujeres cuando llegan a los hospitales públicos a atenderse bajo estas 3 causales. Y seguramente como el país ha madurado en este último tiempo y como ha ido cambiando culturalmente, no solamente por este tema, sino también por el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual. Ahora que se nos viene el tema del matrimonio igualitario, creemos efectivamente que sí, vamos a tener profesionales de salud a nuestro lado. Ya así lo han manifestado el Colegio Matrona, el Colegio Médico, ¿no? FEMPRU, que han estado siempre en esta lucha por el derecho a decidir de las mujeres. Claro, perfecto. ¿Y cuáles sienten ustedes que es el siguiente paso? A propósito, ya señaladas otro, que es el tema del matrimonio homosexual, por ejemplo. Sí, primero vamos a esperar la promulgación de la ley, esperamos que el gobierno nos invite a todos a la promulgación. Segundo, esperar entonces las guías técnicas que está haciendo el Ministerio de Salud y que también las consulte con las personas que somos expertas en el tema desde la sociedad civil, y por otro lado vamos a estar monitoreando durante los próximos años la implementación de la ley. Pero hay 2 temas también que vamos a trabajar como coordinadora por el derecho a decidir, que se ha formado con más de 30 organizaciones en esta última semana, por la ley de identidad de género, por la ley de matrimonio igualitario y las otras leyes que se relacionen con los derechos sexuales y reproductivos de todos los chilenos y chilenas. Mira, yo acabo de ingresar a mileschile.cl de la Fundación Miles y señala a Chile es uno de los 7 países que tiene penalizado el aborto en todas sus circunstancias. A contar de la promulgación de esta ley, Chile abandona ese grupo que, por ejemplo, organizaciones como
Amnistía Internacional señala que es un grupo de la vergüenza. Sí, efectivamente, yo creo que con esto ya dejamos ser parte de 7 países, lo cual nos alegramos porque entramos en concierto de los países democráticos y que reconocen los derechos humanos de las mujeres. Y así han habido muchos grupos que nos han estado apoyando, como el Centro de Derechos Reproductivos, que también con ellos fuimos a la Comisión Interamericana en el mes de mayo a exigir al Estado chileno que aprobara este proyecto de ley. Yo creo que este es un buen día para la democracia. Creo que las mujeres chilenas, como te decía, van a poder ir tranquilas, van a poder ser atendidas humanamente, ¿no? Y en ese sentido creo que no queda más que celebrar, no queda más que estar contenta y decirles que esta es una ley que no obliga a abortar, es una ley que garantiza, y eso es lo principal en un Estado de Derecho, garantizar los derechos de todas las mujeres. Y también poner en duda del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que aquí también aparece otro tema que ha estado siempre en la mesa, que es el tema de la constitucionalidad y el tema de cómo el Tribunal Constitucional debería ser un ente democrático y no impuesto. Claudia Vives, directora de la Fundación Miles, con nosotros conversando a propósito de esta resolución del Tribunal Constitucional de manera histórica en esta jornada. Muchas gracias, Claudia. Ya, gracias a ustedes, chao. Muchas gracias. Bueno, 5 de la tarde con 12 minutos. Necesitamos también conocer el otro punto de vista porque había muchas agrupaciones y un sector que, al momento que se dio a conocer la resolución ahí en Calle Huérfanos, en pleno centro de Santiago, mantuvo silencio y que, claro, fue de alguna medida una derrota. Está con nosotros Máximo Pavés, director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, para opinar sobre esta resolución del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, Máximo. Hola, ¿cómo estás, Luis? Mucho saludarte. Saludos a todos los auditores de Radio La Clave. Muchas gracias, aquí estamos muy bien y queremos conocer su punto de vista respecto a esta resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, la verdad es que no es mucho lo que sabemos. Básicamente, bueno, sabemos que el grueso del requerimiento, que eran que cualquier forma de aborto es incompatible con la Constitución, fue rechazado por 6 votos contra 4. En ese sentido, es una muy mala noticia para Chile. Es un día negro para nuestro país y se acogió la objeción de conciencia y no sabemos bien en qué términos, porque el requerimiento, sobre todo el de la Cámara de Diputados, en que yo participé, venía en la objeción de conciencia pidiendo dos cosas, digamos, que se ampliara no solamente a los profesionales, sino que a todos los participantes de la intervención en salud, sean o no profesionales, y lo otro, la objeción de conciencia institucional. Ahí no sabemos todavía cómo el tribunal falló. Entonces, eventualmente esperamos nosotros que se haya acogido la objeción de conciencia institucional, en cuyo caso se permite y se reconoce que aquellos grupos intermedios que se asocian por cualquier fin y que están en sintonía con el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer puedan rechazar la posibilidad de practicar abortos. De hecho, alrededor de las 2 de la tarde, cuando el Tribunal Constitucional da a conocer esta resolución, hubo alguna duda respecto a ese asunto, digamos, al tema de la objeción de conciencia, y se tuvo que precisar o reiterar que esto se va a dar a conocer finalmente a fin de mes cuando el fallo se dé a conocer públicamente. ¿Ustedes guardan algún tipo de esperanza en este acápite, por ejemplo? Mira, hay dos temas ahí, Luis, que yo creo que es importante precisar. Lo que pasa es que los requerimientos al Tribunal Constitucional, para hablar de este tema en serio, digamos, los requerimientos eran textos bien complejos. Entonces, claro, lo que se le pide al tribunal es que declare inconstitucional todo el proyecto de ley. Porque al final el proyecto, que es bien complejo y es un mal proyecto, que está mal diseñado, digamos, se va a implementar muy mal, pero eso es un tema que no tenía nada que ver con el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no sabemos si el tribunal rechazó los requerimientos completamente o fijó alguna precisión. Te pongo un ejemplo. Podría ser que el tribunal haya declarado constitucional la primera causal, entendiendo, por ejemplo, que no se puede actuar directamente en la persona del feto y que solamente se admite la primera causal, o debe entenderse en cuanto principio del doble efecto, es decir, se puede intervenir a la madre y si existe una consecuencia, que sería la muerte del feto, que no es querida pero que es inevitable, bueno, se entiende que se aplica la primera causal. O sea, falta mucha agua todavía que corra bajo el puente, porque hay que precisar bien en qué términos las 3 causales, digamos, fueron declaradas constitucionales. A lo mejor hay prevenciones, a lo mejor hay alguna exhortación al legislador, y hay que precisar qué es lo que pasa con la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia se acoge de manera contundente. El comunicado dice 8-2. Por lo tanto, ahí es importante precisar
Sí, ¿qué fue, qué parte del requerimiento en materia de objeción de conciencia se acogió? Como te decía, hay dos posibilidades, o tres en verdad. Una, que se acogiera solamente la ampliación de la objeción de conciencia a todo el equipo, no solamente el equipo profesional médico, es decir, un técnico paramédico, en fin, las personas que trabajan en los roles administrativos de los centros de salud, etcétera. Que se haya acogido en segundo lugar la posibilidad de objeción de conciencia institucional, o ambas. Entonces, todavía hay mucho que analizar en este tema, por lo tanto, claro, es una mala noticia en el grueso, que hay que ver cuál es el detalle del fallo. O sea, esperando el detalle, ustedes se mantienen, digamos, en la Fundación Jaime Guzmán, alerta sobre esta situación y posibilidad. Por supuesto, o sea, creemos que es una mala noticia. Yo tenía la esperanza que, sobre todo en la causal 3, que no hay una causal de salud pública, el tribunal entendiera de que no había mayor argumento para acoger la intervención de aborto en tema de violación. Hay que ver bien cuál es la argumentación. Yo creo que aquí la sociedad chilena, y sobre todo esto no es y es que yo lamento mucho todo lo que ha pasado a las afueras del Tribunal Constitucional, porque esto no es un tema de barras bravas, digamos. Entonces yo entiendo la adhesión de tantos partidarios y detractores de la iniciativa, pero esto no es un tema de ganadores o perdedores. Aquí está una discusión constitucional que es muy seria, que fija muchos precedentes para el futuro, y en ese sentido aquí con mucha serenidad y con mucha altura de miras hay que leer el fallo. El tribunal se va a tomar una semana, que es bastante poco para la complejidad del fallo. Entonces nosotros evidentemente estamos muy atentos a ver de qué manera una resolución como esta puede cambiar precedentes muy importantes para cómo entendemos en el ordenamiento jurídico la dignidad humana. O sea, aquí si nosotros consideramos que la dignidad humana, es decir, el derecho a poder vivir y nacer, está sujeto a excepciones y a contextos, se nos abren puertas importantes en materia de tercera edad, se nos abren cuestiones importantes, se nos pueden venir cuestiones importantes en materia de eutanasia. ¿Para qué decir, digamos, hasta el día de hoy en Chile el derecho a la vida, sobre todo en temas de derechos humanos, había sido una voz única la que considera que, la dignidad de la persona es inviolable? Bueno, parece que a partir de este fallo no lo es tanto. Y eso es delicado y hay que mirarlo con mucha detención, con mucha serenidad, de qué es lo que nos quiere decir el Tribunal Constitucional al declarar que la vida del que está por nacer, o sea, que cuando la Constitución dice que la ley protege la vida del que está por nacer, aquí está haciendo alguna excepción que tiene que estar muy delicadamente justificada, y eso evidentemente que requiere el análisis más serio y más exhaustivo de parte de toda la sociedad chilena. El director del área legislativa de Fundación Jaime Guzmán, Máximo Pavés, conversando con nosotros acá en Taco Clave. Muchísimas gracias. No, pues saludos a todos los auditores, que estén muy bien, y insisto, el llamado de nuestra institución y de todos los profesores, en fin, universitarios, es que tomemos con mucha madurez esto. Esto no es un tema de barras bravas, no es un tema de gritos en la calle, no se pueden agredir ni a los candidatos presidenciales, como fue el caso de José Antonio Cast, ni menos a un ministro del Tribunal Constitucional. Eso lo vimos solamente en Venezuela. Entonces, de aquí en adelante lo importante es reflexionar como sociedad, mirar los argumentos jurídicos, y esto no es una pelea de barra brava, menos en la lógica de una judicatura constitucional. Así es que el llamado nuestro es agarrar el fallo, a mirarlo con serenidad y a ver de qué manera esto va moldeando las discusiones morales culturales en nuestro país. Así que un saludo a todos y muchas gracias. Te acompañamos con Taco Clave por la 92.9.